Reiniciamos pues nuestra conferencia con la exposición del ingeniero Óscar Pacheco, que va a tocar el tema mercado de corto plazo y la generación distribuida. ¿Quién es el ingeniero Óscar Pacheco Cueva? Es ingeniero electricista graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con segunda especialidad en formulación y evaluación de proyectos de inversión. Ha trabajado en los últimos 20 años en puestos de dirección a nivel gerencial, tanto en el país como en el extranjero. Actualmente se desempeña como gerente general de la empresa Cisener Ingenieros desde el año 2009. Ha sido gerente general del organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la República Dominicana. Ha sido director del Comité de Operaciones Económicas del COES. Fue el primer gerente de operaciones del organismo coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado de la República Dominicana. Ingeniero, por favor, creo que... Nada. Gracias por el aplauso. Tiene usted 20 minutos para disertar. Muchas gracias, buenos días a todos. Yo voy a hacer una pequeña presentación de la empresa, un poco para también empezar a ver el tema de fondo, que nosotros lo hemos vivido como corporación, como grupo, en diferentes países. Estamos asentados en diferentes países. Este es un poco el mapa de cómo nos distribuimos. La base de nosotros está en Zaragoza, en España. Tenemos oficinas en Zaragoza, en Madrid, en Santander. Tenemos oficinas también en Europa, en Rumanía, en Phoenix, en Estados Unidos, en México, en Ecuador, obviamente en Perú, en Uruguay se está convirtiendo en una oficina de enlace. Y tenemos experiencia en los muchos países a nivel mundial en estos temas, justamente temas de desarrollo de energías renovables, y particularmente en el Perú. Hemos desarrollado los estudios para todos los proyectos de parques eólicos que se adjudicaron por vía licitación CIMEPIN. Están los parques eólicos de Talana, Coquimí, últimamente hemos hecho los estudios para el parque eólico de Nazca, que se llama Guaira, y de la central fotovoltaica Rubí, así como varios proyectos hidroeléctricos. La última línea de transmisión que se adjudicó de 600 kilómetros entre Moyobamba y Iquitos, también nos adjudicaron a nosotros, gente de Isolux, etc. Tenemos también experiencia de trabajo en líneas de 500 kilovoltios de Brasil. En Brasil todo es corriente continua, como mencionaba en alguna presentación. Bueno, nosotros desarrollamos proyectos en 500 kilovoltios con estas líneas a muy larga distancia. Y de la última experiencia yo estaba a cargo, como decía el amigo Pedro, del Sistema Eléctrico Interconectado de la República Dominicana. Lo conocemos en detalle y no es para nadie un secreto que su principal recurso, obviamente, los que conocen las playas de Punta Cana, es el sol. Esto es un estudio que se hizo como un atlas solar, y el sol allá es el recurso número uno. Y en base a eso, pues era lógico que se desarrollara esta novedad de la generación distribuida, que yo no le llamo necesariamente generación distribuida, yo le llamo al final el empoderamiento de los usuarios en el tiempo. Hemos visto unas charlas muy interesantes de cómo ha evolucionado la historia de la electricidad. Pues ahora estamos viendo, digamos, la realidad de que cada vez los usuarios van cogiendo más relevancia y se van empoderando. Y una forma de empoderarlos es darle la capacidad de poder generar su propia energía, que ese es al final el que gira. Vamos a lo que nos comprometimos. Hablamos sobre el mercado de corto plazo y la generación distribuida. Muchos me dirán qué cosa es el mercado de corto plazo. Muchos lo saben seguramente en el auditorio, pero yo creo que es bueno hacer una reflexión de por qué el mercado de corto plazo se puede relacionar con lo que es la generación distribuida. Si vamos a los antecedentes, el mercado de corto plazo como tal nació, yo creo, a partir de una discusión muy amplia que se dio en el año 2005, donde se dijo, bueno, tenemos la ley, el reglamento, tenemos el mercado, está funcionando, pero se nota que hay algunas mejoras que hay que implementar.
Estamos hablando de 2005, el marco regulatorio se dio a partir del 93, ¿no? O sea, era una buena época como para revisarlo a la luz de que también en el mundo había una serie de revisiones respecto a si el mercado funciona, por qué no está funcionando adecuadamente en ciertos lugares y en otros sí. Y de ahí se plantearon una serie de recomendaciones. Yo he extractado las principales que se refieren justamente al empoderamiento de los usuarios. Ya en esa fecha, estamos hablando de 2005, se decía, y esto está escrito, este es un libro que conocen mucho en el sector eléctrico, porque sirvió de base para el gran cambio que hubo con la ley 28832, que ha sido hasta ahora el único. Yo creo que ya es necesario hacer una revisión. ¿Por qué? Porque desde esa época estamos hablando que es esencial la creación del mercado de corto plazo, donde participen generadores, distribuidores, clientes libres. O sea, el concepto de mercado en el Perú se dio a partir de que en generación se dijo esta etapa de la industria eléctrica debe ser competitiva, y por eso se creó la ley de concesiones. Y la ley de concesiones, ¿qué dice? Que el negocio de riesgo es el de generación. Definió sectores: generación, transmisión, distribución. Bueno, el riesgo y por lo tanto la competencia debe ser a nivel de generación. Pero eso fue en el año 93. Pasado el tiempo se vio que era necesario que participe también la demanda en general, grandes usuarios, usuarios domésticos, etc. La demanda en general. Bueno, de esa vez se vio que era esencial que en el mercado participe la demanda. También se dijo, al final, que la contratación debería ser también en energía por bloques. No sé si ustedes saben que normalmente los contratos se tienen que hacer vía potencia y la energía asociada. Y hay un artículo en el reglamento que dice que si usted no tiene potencia firme, pues no puede contratar. Entonces, de esa época se vio, en 2005, que era necesario replantear esa normativa. ¿Para qué? Para que permita que los usuarios puedan participar más activamente. Los usuarios de todo nivel, ¿eh? En el mercado de corto plazo, y esto es básicamente lo que es el mercado de corto plazo, ahora, donde dos generadores ponen a disposición sus unidades, celebran contratos para venta de energía, pueden ser con otros generadores, con usuarios libres, con distribuidores, pero solamente los generadores. En el mercado está faltando la participación del usuario. Y eso se quería promover con la reglamentación del mercado de corto plazo. Esto estamos hablando del 2005. ¿Y qué pasó? Pues bueno, se dio el libro blanco. La aplicación del libro blanco fue la ley 28832 en el año 2006, y esa ley recogió las recomendaciones de este libro blanco y dijo, bueno, una de las recomendaciones era que el mercado regulado en el mercado regulado se fijaban precios que eran antojadizos, porque eran precios que Ocimenmin siempre los manipulaba, que tenían la sartén por el mango, etc. Bueno, se dijo, vamos a tener una señal de mercado para fijar los precios regulados, en baja tensión o media tensión a cargo de los distribuidores, que sean las licitaciones de largo plazo como señal de mercado, que sirvan como input para que el regulador, en este caso Ocimenmin, establezca las tarifas reguladas. No es que son un reflejo de los contratos que se ponen de acuerdo generador y usuario y grandes usuarios. Hay un regulador que fija la tarifa. Se dio el marco legal de la transmisión, el plan de transmisión, que yo lo reconozco en las reuniones que me invitan, que ha sido un éxito, que lo diferenció de muchos mercados, que en ese momento todavía no veían que la planificación de la transmisión era importantísima, porque si no, pasaba lo que nos pasó en el 2008. En el 2008, que no teníamos todavía ningún plan, los proyectos de transmisión estaban a cargo de las empresas que en ese momento eran las que eran concesionarias, sus planes de transmisión no se cumplían o demoraban, y los efectos lo veíamos nosotros en el sistema. Entonces se dijo que la planificación de transmisión se hiciera, que hubiera un horizonte de 10 años, que tenga un plan vinculante, es decir, no solamente planifica y saca un librito bonito, sino que en un plan vinculante que se haga con este plan se debía ejecutar o comprometer en los próximos 2 años. Y eso ha permitido que tengamos una red troncal en 500 kilovoltios en toda la costa, que ya va a ser redundante, que nos va a permitir cualquier negocio de generación o cualquier interconexión
que queramos hacer con otros países. Se reestructuró el COES, en mi opinión, yo he sido director en el COES, no fue muy feliz, yo creo que no ha sido muy exitosa, podemos discutirlo seguramente, y se creó el mercado de corto plazo en la ley del 2006. ¿Cuándo se ha reglamentado el mercado de corto plazo? A lo largo de los años, hasta el 2017. Y en el 2017, que debió implementarse, salió otra norma que dijo que sea el 1 de enero del 2018. Estamos hablando de 11 años para implementar un mercado de corto plazo y luego implementarlo mal. Yo creo que la norma que ha salido mal. Ya les explico por qué si me den tiempo. Vamos a correr un poco. Bueno, esto es lo que dice la ley. La ley define el mercado de corto plazo, define lo que son transferencias y establece que realmente debería salir en los próximos 180 días. Eso es un lugar conocido, ¿no? Muchas leyes no se reglamentan, no debería asombrarnos, pero es así. Bueno, trataremos de verano. ¿Y cómo evolucionó la normativa? Pues para hacerla corta, el último decreto al respecto fue el decreto supremo 033, que se publicó en septiembre. Luego de marchas y contramarchas se dijo: el mercado de corto plazo, ok, ya entre, pero dentro de lo que le llaman mercado mayorista de electricidad, y con una serie de reglamentaciones o condiciones que al final no han mediatizado tanto, que creo que no es aplicable, o su aplicación va a ser desapercibida en el sector, que es lo que no se quería. ¿Y por qué se modificó? ¿Por qué se trasladó tanto? Porque se estaba discutiendo que la determinación de los costos marginales de corto plazo no era la adecuada y que había que hacer pruebas, etc. Pero al final, no sé si la intención en realidad fue esa o no aplicarlo. Este es un resumen que lo podrán ver ustedes en la presentación con más detalle de todo lo que le piden a los integrantes ahora, a los participantes del mercado de corto plazo. Y lo más notable es que para los usuarios le piden equipos de conexión individualizados, declaración jurada, y para todos constituir garantías y decomisos. ¿Qué puede hacer en buena cuenta un gran usuario para participar en el mercado de corto plazo? ¿Qué significa participar en el mercado de corto plazo? Él viene un precio en el mercado COES. Él puede decir: quiero consumir tanto porque el precio que está en ese momento me favorece, ¿o no? Es pura y llanamente dejar que participe en el mercado. Bueno, en la reglamentación ha salido que va a poder hacer eso, pero solamente con el 10% de su máxima demanda. ¿Eso cuánto le sirva? Yo conozco varios amigos de usuarios libres que ven que eso pues simplemente no les sirve. Y tiene que ser adicional a lo que tenga en contratos de suministro. Pero todavía. La pregunta: ¿se justifica demorar 11 años la implementación de este mercado de corto plazo? Pues la pregunta final es: ¿se quiere realmente que exista un mercado de corto plazo? Difícil, ¿no? Bueno, vamos a la generación distribuida. Este es un tema mucho más actual. Este es algo que ya lo han visto en las presentaciones. ¿Qué significa generación distribuida? No se ponen de acuerdo, pues tamaño, qué condiciones pedirle. Mi amigo Orlando me habla de plan piloto, etc. Yo creo que no es tan complicado. Y el que uno pueda, yo he tenido la experiencia de poder ver conexiones en el sistema a nivel de baja tensión. No le hace nada que se conecte un sistema, un panel fotovoltaico y quiere inyectar a la red. Y lo digo porque yo lo he experimentado en República Dominicana. Allá se dio la normativa en 2011. Les voy a poner una pista de cuál es el resultado a la fecha. Y quienes al final se dieron cuenta de que no era buen negocio que estuviera la generación distribuida o que la gente pudiera tener inyección neta, los distribuidores. ¿Por qué? Porque les disminuye su factura y porque según ellos usan su red sin pagar. Por ese concepto de usar la red sin pagarla, en España se ha trabado todo el desarrollo de esta misma generación distribuida. En España, no estoy hablando ni siquiera de un país del tercer mundo, ¿eh? Y en Alemania, no. En Alemania es un boom. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando decimos que favorece a uno o no, que la red o que puede tener problemas. No, eso es un miedo. Esto ya pasó hace tiempo. Bueno, esto ya lo voy a pasar. Esto es la norma como está. Se ha dado un decreto
que ya lleva con este bajo el tercer año, que estaba en nuestro reglamento. Afortunadamente nuestro nuevo viceministro lo tiene como un pendiente. Eso es bueno, porque está como un pendiente de qué es lo que se tiene que hacer. Yo creo que eso está dentro de sus prioridades. Así como la subasta de renovables, nosotros hicimos alguna presentación anteriormente donde justamente pedíamos esto, potencia firme, y hay una serie de medidas que se pueden tomar y posibles incentivos que ya no pasan necesariamente por fin tal y por una subasta. Yo creo que las renovables están ya maduras como para entrar al mercado, solamente hay que dejarlas entrar al mercado. Si usted no le reconoce potencia firme, le está diciendo no puedes contratar. Y si un proyecto no se puede contratar, los que han participado en el proyecto saben que no se hace. Entonces, esa normatividad hay que mejorarla. La experiencia que les vengo a contar es la de justamente Dominicana. Ellos hicieron su reglamento. Miren, la ley de renovables en Dominicana salió en el 2007, que es más o menos como la nuestra, aunque fue un poquito más amplia, porque en la ley se estableció de que los usuarios podían tener lo que le llamaban generación neta. O sea, usted podía utilizar su panel fotovoltaico, digamos, su generación renovable, autoabastecerse y vender a la red. Y el precio debería ser en las mismas condiciones a las cuales el concesionario le vende a usted. Que es lo más justo, ¿no? Si yo te dejo de comprar la energía que yo puedo entregar a la red en ese punto, no me la vas a valorizar al precio de barra o al precio de nudo, que es como lo están haciendo en Chile. En Chile no se está desarrollando con la velocidad que debiera, porque ahí le reconocen el precio de nudo, que sería el precio de barra, el precio regulado acá, pero en barra de generación, que es mucho más barato que en barras en baja tensión. Esa es la diferencia, creo, fundamental. El precio a que usted le van a reconocer cuando usted inyecte en la red. Ese es uno. Y segundo, que lo dejen. Y que lo dejen no quiere decir que tenga usted el beneplácito del distribuidor, porque nunca lo va a tener. Tiene que haber una reglamentación. Y ahí yo creo que estamos fallando. Fallando en el sentido no de que no lo querramos hacer, sino de que estamos demorando mucho. Cuando queremos descubrir la pólvora, cuando hace rato que esto es ya historia. Vamos. Como les decía, la ley de ellos es una ley de desarrollo de fuentes renovables. Y en su artículo 20 es importante esto porque el hecho de que usted establezca una relación económica no puede ser reglamentada por un procedimiento ni por una resolución. Tiene que tener el beneplácito de una ley. ¿Ya? Y allá, en Dominicana, la ley en un artículo dice exactamente esto. Las empresas distribuidoras estarán obligadas, que no van a querer cuando se den cuenta, a comprarle sus excedentes a precios regulados por la Superintendencia de Electricidad, que es los INEMI de acá. Previo estudio y recomendación de la comisión, la comisión es el que, digamos, es el segundo ente, como la Superintendencia viene a tener funciones como el Ministerio aquí. Precios regulados a los usuarios regulados y no regulados que instalen sistemas para aprovechar recursos renovables para producir electricidad con la posibilidad de generar excedentes que pueden ser enviados a las redes del CENI. Esto estuvo, ¿cómo lo dejaron pasar? No sé, pero eso se hizo en 2011 y yo creo que fue un acierto. ¿Qué pasó? Perdón, en 2007. En 2011 se reglamentó y sacaron dos reglamentos, porque tampoco fue fácil, ¿eh? El reglamento de interconexión de la generación distribuida, que establecía la definición qué cosa es medición neta, para que todos lo tengan claro, y qué cosa es exceso y qué cosa es exportación neta. O sea, definir claramente qué significa medición neta. Y eso que parece lógico, a veces se sufre interpretaciones, y allá se tiene bien claro, y me parece que está bien definido, ¿no? Para que nadie le quepa duda. ¿Ya? Es el proceso de medir de forma simultánea tanto la energía consumida por el cliente de las redes del distribuidor como la energía generada por él con fuentes renovables y exportada a las redes del distribuidor, la cual será acreditada por la empresa de distribución que corresponde. Más dudas que no debe haber. ¿Ya? ¿Cuál ha sido el efecto? Para hacerla corta. Este es un gráfico hasta agosto del año 2017. El 2018 la pendiente va a seguir siendo exponencial.
Si se dan cuenta, en la reglamentación, cuando empezó la reglamentación, comenzaron a instalarse, estos son megavatios pico, y esto es ¿cuántos usuarios? Llevan ya cerca de 50 megavatios pico instalados, y van ya más de 2.126 usuarios a agosto de 2017. Y este crecimiento exponencial no es porque lo promovió el Estado, porque le dio una buena tarifa, no, porque quiso el distribuidor, tampoco, pues a pesar del distribuidor, a pesar de que hubiera algunos reclamos. Yo sé que hubo varios reclamos ahí para derogar esta ley en ese inciso, y no se logró. Esto es pura y llanamente desarrollo individual. Esto es usuario que ve que su factura le llega de un tamaño y él quiere disminuirla y que tiene condiciones para generar y puede generar. Tampoco quiere decir que le vamos a crear un problema al distribuidor. El distribuidor debería estar encantado porque cuando este señor inyecta en baja tensión, ahorra pérdidas. Y esa energía que él ahorra de no vender, pues la puede derivar a otros que sí la necesitan y que no tienen esa posibilidad de generación renovable. Por eso es que tampoco tiene mucho sentido que se opongan. Y por eso es que yo creo que la posición inteligente del distribuidor en estos momentos es no oponerse y dejar que esto fluya, porque es como viene. Esta es la razón es económica, no es ni siquiera cura de aprendizaje. Que me diga a mí que hay que aprender, que todavía estamos en pañales. No, señor, esto es muy fácil y hace mucho tiempo que está ya implementado. Y estamos llegando en un momento donde la disminución de costos, ustedes saben, la disminución de costos en lo que es en generación renovable ha sido estrepitosa, ¿no? Este es un gráfico de cómo en Dominicana está costando el kilowatt instalado, $1.300, empezó en casi 6.000. Esto no solamente pasa en Dominicana, pasa en todo el mundo, y esto es por el abaratamiento de lo que son las celdas fotovoltaicas. Y por eso la capacidad instalada es subir una barbaridad. En el mundo está pasando eso. ¿Hasta cuándo? Bueno, la última proyección dice que por lo menos hasta el 2025. Y cuidado que sigue más. Nadie sabe cuál es el piso. Todos saben que va a seguir bajando. Esta es una foto de Alemania. Los que me dicen, no, que es muy poquito lo que puedes poner en tu techo. Mira, ¿cuál es el problema de los alemanes? ¿Cuál era el problema de los alemanes? Ya no es ¿cómo acumulo la energía? Porque los acumuladores eran muy caros. Ya no. Los acumuladores están bajando estrepitosamente de precio. Y los alemanes encontraron una forma muy interesante. Financiaban la adquisición también de los acumuladores. Solucionaban el problema que se ha disparado, la venta de acumuladores. Y por lo tanto, como hay bastante demanda, la oferta ha tenido que bajar en su precio. Estas son las baterías tal cual eran hace, estoy hablando de 8 años atrás. Eran tremendos containers y se usaban para regulación de frecuencias solamente. Esta es la respuesta en rojo de lo que es el regulador de frecuencia. Cuando dice hay una bajada de la frecuencia, entra la batería inmediato. No hay delay, nada de eso. Es inmediato. Estado sólido. Esta es la aplicación actual para generación renovable, donde yo hago, la empresa hace el estudio de conexión de parques eólicos, fotovoltaicos, etcétera, y transamos con el COES, discutimos con el COES las condiciones de conexión. Todas las exigencias del operador son solucionadas, son levantadas con tecnología. En este caso, la única que faltaba era que, bueno, si usted me pone una planta eólica en un lugar aislado, falta regulación. No. Ahora le pones un banco de baterías y no hay problema. Y cada vez son más baratas. El coste de la batería se ha reducido a la mitad desde el año 2010. Y van a seguir bajando. ¿Por qué? Por el vehículo eléctrico y por los requerimientos renovables. Todo es consecuencia de. Es una relación económica. Nadie les dijo que debería bajar. Eso es producto de alguien que quiere hacer negocio o tener una tarifa o una factura más eficiente. Esto es el crecimiento de lo que son los acumuladores en el tiempo y lo que se espera.
Y no por nada los países más desarrollados, Estados Unidos por ejemplo, son los que están liderando el crecimiento en lo que son las inversiones en acumuladores. Conclusiones: no hay que demorar mucho, no es necesario demorar mucho. Hay experiencia a nivel internacional. Lo que se necesita es el convencimiento de que realmente se quiere hacer, de lo que se tenga que hacer. Y para eso los podemos ayudar. Se debe reglamentar cuanto antes también lo que es la generación distribuida, así como el mercado de corto plazo. Y que, lo reitero, la valorización de la energía y cada vez en las mismas condiciones que la energía que se viene consumiendo. Muchas gracias.